Emilio Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pues vamos a ello. A ver, Aquí cuéntame andamos. quién es Víctor de Aldana. Ese señor, quién es que hablan mucho de él en la Sí, televisión. sí. Es un señor, el señor Víctor de Aldama, es un señor que, que estaba en prisión. Mm, ¿M? Eh, y que ha salido de prisión provisionalmente mm. debido a la actuación de un juez, de un abogado y de un fiscal, que luego hablamos de ellos también. Y ha salido en principio porque supuestamente ha colaborado con la justicia, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa colaboración con la justicia, digamos que ha ido más allá de lo que él debería, en principio, debería colaborar con la justicia, es decir, de lo que estaba acusado. Y a partir de, a partir de aquí se ha iniciado un gran revuelo que probablemente dure meses, si no años, por cuestiones que luego en todo caso podemos entrar en ellas, ¿no? Pero bueno, lo importante es que, o la primera parte por la que yo quería empezar, y por eso el título, es, pues bueno, ¿quién es este señor, ¿no? Que de golpe y porrazo saldrá a la palestra, digamos, de la actualidad en el Estado español, que sí que hemos podido ver de manera más profusa una foto con Pedro Sánchez, y también, si uno ha escarbado un poquito o si lee o mira determinados medios, una foto de hace unos años con la señora Ana Botella, es decir, que se codea, se codeaba y tal, y no solamente en una dirección, como podemos ver. Bueno, el señor Víctor de Aldama es un ejemplo de los triunfadores, digamos, del modelo de triunfador actual que tenemos, el modelo social, o el modelo digamos, muchos medios quieren situarnos, ¿no? Como gran modelo del triunfo en la vida, del triunfo en la sociedad, etcétera. Este señor empezó bueno, es nacido en el año 1978, empezó en Madrid, empezó hace años, por cuestiones que le venían de familia, pues con una carrera en el sector inmobiliario. De ese sector inmobiliario se pasó o se centró en el sector inmobiliario de lujo. Hablando de lujo, es un amante de los lujos, un amante confeso de los lujos, se peina con brillantina, colecciona Ferraris y Rolex. De hecho, en la detención, sí, digamos, iba a decir en la primera, ¿no? En la detención, la Guardia Civil le confiscó 6 coches de alta gama. Entre ellos, bueno, supongo que la mayoría de la gente que nos escucha no suele tener coches de alta gama, pero bueno, diré algunos nombres para que veáis, ¿no? Un Ferrari Portofino, un Ferrari F12, un Range Rover de los grandes y un Porsche, entre los 6. A partir de un determinado momento se dedica a lo que podemos llamar cultivar las altas esferas, ¿no? de la sociedad, y por tanto dentro de las altas esferas también los sectores políticos, ¿no? Al punto de que en un momento dado arriesga una parte de su dinero por tener 2 restaurantes en una zona de alto standing creada o inaugurada por la señora Ana Botella, que es el momento en que él sale en esa foto junto a ella, más o menos a la misma distancia que con Pedro Sánchez. A partir de ahí decide hacer las Américas y entonces empieza a tener negocios en Ecuador, en México, en Venezuela, etcétera. Y como todo empresario, vamos a llamarles así, vamos a llamarles empresarios, aunque empresas realmente crean muy pocas, pues decide meterse también en el mundo del fútbol y busca comprar algún equipo con una cierta tradición, pero digamos que esté en horas bajas, ¿no? Lo intenta con el Córdoba y con algún otro equipo por el estilo, y finalmente compra el Zamora,
¿eh? Bien. Sí, bien. El Zamora está en la tercera división española, es decir, en la primera Real Federación Española de Fútbol, pero si andáis por ahí buscando fotos, os veréis que Ábalos va en alguna foto con una bufanda del Zamora, que el gobernador de Oaxaca, México, también le entrega otra, que al sultán de Darfur le entrega otra, etcétera. Es decir, y no solamente, la cosa no solamente se acaba aquí, sino que en un momento en que él consigue ser nombrado cónsul de Georgia, ¿no? del Estado europeo, de Georgia, en Zamora, pues de entrada pone la sede social de ese consulado en el estadio de fútbol, ¿no? Y es el alcalde de Zamora, el alcalde de Izquierda Unida, etcétera, el que le interpela, y a partir de ahí se cambia el tema. Es decir, que como veis es la misma, el mismo tipo de gente que estamos viendo continuamente, que, bueno, pues que acaban creyéndose que todo es suyo, que pueden hacer pues lo que quieran con las cosas, porque supuestamente él ha salvado a un equipo que estaba todavía mucho más abajo y que representa a una ciudad y a una provincia, etcétera, etcétera. En un momento dado, dentro de esas relaciones que él mantiene en el mundo de las altas esferas, entra en contacto con el señor Ábalos y con Coldo, y con Coldo García. En principio es por eso que él tiene un tema, pero como veréis luego, como os explicaré, tiene otro. Bueno, establece ese contacto con Ábalos. Él, en sus contactos mexicanos, parece ser que Ábalos le pide a ver si las empresas españolas se pueden meter en probablemente uno de los, bueno, una de las líneas de trenes que se está construyendo en México entre Chiapas y Yucatán, de las más antiecológicas que os podéis imaginar. Hay algún reportaje incluso de televisión española muy interesante de cómo se están haciendo, cómo las tuneladoras están arrasando el paisaje, o cómo se están haciendo pilastras en medio de lo que eran pozos de agua de los cuales los indígenas de la zona beben, etcétera. Bueno, una auténtica pasada, pero parece ser que Ábalos le pide a ver si empresas españolas pueden entrar ahí, ¿no? Y se supone que él se ha convertido ya en un facilitador que tiene contactos con el gobierno español y con otros gobiernos, o con gobernadores de determinados territorios y tal. Oaxaca, precisamente, es un territorio de México en el cual hay una importante, o ha habido en los últimos 20 años, una importante resistencia y movimientos de izquierda, etcétera, pero al mismo tiempo ha sido una de las zonas donde, digamos, los gobernadores y los estamentos del Estado mexicano han sido de los más corruptos, ¿no? Bien, el tema en principio se quedaría aquí en este establecimiento de relaciones con el señor Ábalos y con el señor Coldo Aguirre, y a partir de aquí vendría el momento en que él consigue situarse en una posición de salida, para que una empresa suya que se llamaba Soluciones de Gestión, el nombre es indicativo, consiga algunos de los contratos relacionados con el gobierno español y con el ministerio en el cual estaba Ábalos, y esta es la otra parte absolutamente penosa y de la que hemos hablado en muchos momentos, pues material sanitario en los tiempos del COVID, ¿no? Él consigue que una empresa que prácticamente, por eso es conseguidor, claro, que una empresa que está en números rojos llegue a facturar en esa etapa 54 millones de euros, de los cuales parece ser que, por las investigaciones previas a las que se ha podido tener acceso, pues él recibe 5,5 millones, y de esos 5,5, o de otros, él en principio reparte o hace pagos a Ábalos de aproximadamente 400.000 euros, según lo que él mismo declara, de un chalet
en el campo de Gibraltar para la persona que comparte, no sé si la vida o momentos de la vida del señor Ábalos, y un sueldo de 90.000 euros. Y también dinero para Koldo, ¿no? Digamos que a partir de aquí es donde a él se le empieza a investigar, y a partir de aquí es donde él se convierte en una de las personas que tiene que ir a declarar sobre el caso de Koldo García, y a partir de aquí, en principio entra en prisión, y luego cuando sale explica esto o dice estas cosas, pero también dice muchas más, ¿no? Y entre las cosas que él dice, pues dice cosas como que ayudó al gobierno español en el tema del opositor venezolano Juan Guaidó. No sé si os acordáis de él, que también fue proclamado, también fue proclamado presidente de Venezuela en su momento. Perdón, que ayudó en la... se ve que a él es indiferente una posición política que otra, porque de la misma manera que ha manifestado que ayudó en el tema de Guaidó, también ha ayudado en el tema de Delcy Rodríguez, que sabéis que es aquel caso de la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, que aterrizó en España, que supuestamente no podía bajarse del avión, que algunos dicen que sí que se bajó y tal, y que Laura confiesa que no se bajó en ese momento por determinadas intervenciones, pero que bueno, que le tenían reservado una habitación de hotel y todas estas cosas. También ha dicho que él ha participado en el tema de Globalia, que como sabéis es uno de los temas por los cuales alguien quiere imputar a la mujer del presidente del gobierno, y que también ayudó en las negociaciones de la ex ministra de Economía, la señora Calviño, con AENA para todo este tema, ¿no? No contento con eso, es un señor que ha explicado que tiene unas estrechas relaciones con las fuerzas de seguridad. Probablemente hayáis visto un vídeo, porque alguna televisión lo ha pasado, un vídeo en el cual un coronel de la Guardia Civil, creo que de una unidad antiterrorista, le pone una medalla. Y dice que les ha ayudado muchísimo en el tema de la lucha antiterrorista. Él parece ser que tiene un hermano que está dentro de la policía, no sé a qué nivel. Entre las cosas que él mismo dice es que ha tenido a sueldo a un comandante de la Guardia Civil. Pues no sé, o sea, fantástico. Ha tenido a sueldo a un comandante. Sí, de la Guardia Civil, sí. Vaya. Y luego, bueno, pues en esta confesión de 2 horas, que mantiene relaciones, o que ha pertenecido, o que en algún momento ha trabajado también para la CIA, el FBI y el M16 británico. ¿Sí? Bien. A partir de ahí, es decir, no sé, todo lo que os he explicado, pues seguramente que lo que opináis más o menos es que, bueno, pues hay cosas de las que has dicho, Víctor de Aldama, que vale, que son creíbles, y en todo caso tienes que demostrar si realmente le pasaste 400.000 euros a este o 250.000 al otro y tal. Hay cosas que evidentemente, bueno, su intervención en las relaciones con la oposición y con el gobierno de Venezuela y cosas por el estilo, parecen... bueno, alguien ha dicho que se parecía al pequeño Nicolás, solamente que era un poco más mayor, ¿no? Parecen un poco como de gran cuento, suponiendo que digamos que el gobierno español no tiene diplomacia o no tiene gente que pueda hacer estos papeles, ¿no? Y luego ya, pues bueno, lo de la CIA, el FBI, el M16, etcétera, pues todavía hacen menos creíble la declaración, o por lo menos partes significativas de la declaración. Vamos a ver quién le ha dejado salir, quién le defiende y tal, porque es importante, ¿no? Tú, de esta biografía que has Sí. enumerado, que has contado, que has relatado aquí ahora, ¿tú no te crees nada? ¿Crees que todo es que no tiene base?
No, de su biografía, Bueno, de esta parte que tú has de contado. esta parte final, ¿no? De la parte de Sí, la declaración. sí. Hombre, yo creo que la parte de la declaración, él ha llegado, probablemente a través de su abogado, que ahora hablaré de él, eh, se han planteado una estrategia en la cual es cuestión de tirar de todas las mantas posibles, ¿no? Ujú. No, no, Eh, tú estás hablando de la declaración que sí, hace ante de lo que él dice que ha de su hecho. biografía, de su Bueno, de su biografía y currículum, lo del Zamora es cierto, lo de que ha viajado a América también es cierto, lo que tiene, que él tiene fotos porque es muy, a pesar de que él haya explicado que Pedro Sánchez le pidió hacer una foto y le dijo, ya sabemos lo que estás haciendo por nosotros en México, muy bien y tal, pues parece ser que al que le interesaba mucho hacerse fotos con gente más o menos conocida o importante, pues como eso, como lo que he dicho antes sí. del sultán de Darfur, por ejemplo, ¿no? Que debe molar un huevo tener una foto así y la he enseñado por ahí y decir bueno, que prácticamente tienes más relaciones en los Emiratos Árabes que Juan Carlos I, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas yo creo que forman parte de sus falacias, que probablemente sí que en algún momento haya tenido este tipo de reuniones o este tipo de encuentros, pero que casi seguramente no han sido al nivel en que él pretende que hayan sido, ¿no? Es Ujú. decir, en ese nivel de que prácticamente lo que te está diciendo es que era el portavoz de las empresas españolas, el portavoz del gobierno español, etcétera, ¿no? Bueno, eso es poco creíble, o sea, muy poco creíble, ¿no? Y no es la primera vez que nos encontramos con alguien explicando estas cosas para intentar salvarse de la cárcel, ¿no? Es que ha habido gente que ha un poco ridiculizado Mm, al señor Bolaños en este caso, porque ha sí, hecho la gracia de, bueno, tanto, tanto, y también de la tía, refiriéndose a sí, Mortadelo y sí, Filemón, ¿no? Pero sí, después resulta que aparece esas imágenes de un abrazo con un coronel de la Guardia Civil sí, sí, imponiendo sí. una medalla y diciendo lo Mm. que has hecho tan importante por la patria, por España y tal. Entonces, eso un poco Sí, dice, pero lo que pasa es pues que algo tenía este, o este sí, coronel es un pringao, a ver qué pasa. claro, es decir, el tema de la medalla, que está muy Sí, bien que sí, lo, que sí, lo- porque que- se ha dado argumento para decir, hombre, sí, sí, parece sí, ser que sí, ¿no? claro, pero fíjate el detalle, es una medalla que no tiene derecho a cobro, Vale. o sea, que por tanto no estamos hablando de una medalla oficial del Estado español, ¿no? Que la mayoría de ellas tienen derecho a una gratificación, y en muchos casos una gratificación por vida, no es una gratificación en general muy alta, a no ser el toisón de oro o el no sé qué, no sé cuánto, pero tal. Bueno, en este caso no. Es un coronel de una unidad supuestamente antiterrorista. Sí, Bueno, pues yo no puedo comprobar eso. ¿Qué ha podido hacer él con esa unidad y por qué le dan esa medalla? Bueno, pues no lo sé. Si era un conseguidor de muchas cosas como de EPIs, materiales básicas, no sé qué, no sé cuántos, pues a lo mejor ha hecho una donación generosa de algo, no sé qué, ¿entiendes? El tema es que la medalla que te dé un coronel pues tiene un determinado sentido y no es una medalla que te da el ejército como tal o la Guardia Civil como tal, sino que te da un miembro que vete a saber ahora que él lo ha destapado lo que eso puede conllevar, ¿no? ujú, Y luego y luego una buena parte de lo que él suelta evidentemente son elucubraciones, eh, lo de la CIA, el FBI, el M16 y todo este tipo de cosas,
que no quiere decir que a lo mejor no hayan intentado captarle, ¿no? Que es factible. Es decir, los servicios secretos de todos los países del mundo intentan captar a gente que tiene un cierto papel relevante en esa sociedad. Pero una cosa es que intenten captarte y que por tanto tú pases una supuesta información o hagas entender que tienes una relación muy estrecha con el gobierno, en este caso podía haber sido vender el tema de soy amigo íntimo de Ábalos y no sé qué y tal, que tampoco era exactamente así, por lo que parece, pero bueno, que él lo podía haber vendido y que entonces pues haya un servicio secreto extranjero, incluso amigo, en este caso no, porque está nombrando a Estados Unidos, Gran Bretaña y demás, pues que le pueda interesar tener una relación con esa persona, ¿no? De eso a formar parte de la estructura y demás, bueno, pues no sé, por lo menos yo en las novelas que he leído sobre temas de espías, algunas muy documentadas, como las de John le Carré y tal, pues eso no funciona así. Es decir, tú no pasas a formar parte de la gente que forma parte del meollo del M16 de cualquier manera, ¿no? Pero hay una tercera parte que yo creo que es la más interesante, ¿no?, de su declaración, y es el momento en que él intenta implicar a todo el gobierno socialista, ¿no?, a buena parte del gobierno socialista actual. Vale, pues sí, vamos a eso, ¿no? sí. Es decir, él dice que no únicamente le ha pasado dinero a Ábalos, sino que también le ha pasado al número 3 y secretario de organización, que si las cámaras de no sé dónde siguen ahí, pues se podrá ver, que le entregan... Bueno, no sé, son cosas también un poco... Vamos a ver, si tienes una sede y te traen pasta, tú te sales de tu sede para ir al bar que hay enfrente y coges allí la pasta. Bueno, no sé, es que la verdad es que... Y te pringas por 15.000 euros, claro. Y te brincas por 15.000 euros, además, por coger un sobrecito con 15.000 euros, etcétera, ¿no? Bueno, pero todo eso es muy jugoso, ¿eh? Sí. Y claro, es muy jugoso en el momento, además en el momento en que se produce, es decir, llevamos meses en que hay una batalla brutal por parte de la derecha y de la extrema derecha para intentar demostrar que el gobierno es corrupto, ¿eh? Y yo no digo que no lo sea, ni que lo sea. Hay algunos casos que parece que va a quedar claro que sí, que había alguna gente del gobierno que podía estar en temas de estos, ¿no? Como podía ser este tema ligado a Koldo García y tal, pero bueno, que ahí están y ahí se está haciendo la investigación y se verá. Y que también este tipo de apariciones públicas de este tipo de declaraciones, que además son grabadas en los juzgados, etcétera, etcétera, automáticamente convierten eso en la comidilla durante bastante tiempo. Y ya digo, yo creo que este juicio va a ser, bueno, que esta investigación va a ser muy larga. Por un lado, desvía de cuál es tu principal problema, que eso no me quiero olvidar. Este señor tiene dos causas abiertas. Dos causas abiertas. Una es por haber sido un conseguidor en lo que podríamos llamar el caso Koldo, que sería la menor, ¿eh? Sí. Y tiene otra causa abierta mucho más seria por el fraude del IVA de los hidrocarburos, con el juez Pedraz, que asciende a 182 millones de euros el fraude. Y que es por la que estaba en prisión provisional, por ese caso. Claro, pero como está en dos casos, Mm. lo curioso del caso, valga Vale, la vale. redundancia, es que los dos casos tienen al mismo fiscal. El fiscal es compartido tanto con Pedraz como con el juez Efectivamente. Izquierdo se llama, ¿no? ¿O cómo es? No, no lo Sí, sé. el otro juez es Ismael Serrano. Serrano, perdón. Bueno, y entonces vamos a hablar ahora un poco de estos, ¿eh? Porque Vale. hemos empezado a decir quién es Víctor de Aldama y la cosa tenía su aquel, pero vamos a ver quién está ahí metido. Vale. Bien, el juez que lleva el caso Koldo
que es donde él ha ido a declarar, ¿vale? Y donde se ha grabado esa declaración y se ha dado a los medios, etcétera, se llama Ismael Serrano. Y este juez, entre otros atributos, es el que estuvo durante tres años investigando el caso Neurona contra Podemos. 3 años. 3 años, sí. Sí, que ahora se puede tirar 5 o 6 tranquilamente. 3 años el caso Neurona, que era aquello de un móvil que era de la secretaria de Iglesias y que entonces ese móvil había desaparecido, pero que le habían quitado no sé qué, y que eso, bueno, todo ese tema que al final quedó absolutamente en nada después de 3 años, lo llevó este magnífico señor, que ahora lleva este tema, uno de los temas, el caso Koldo. Bien, ¿quién es el abogado de...? Bueno, vamos a ver primero quién es el fiscal, para hacernos una composición de lugar. ¿Quién es el fiscal? Que es el mismo en los dos casos, es fiscal del Tribunal... Estamos hablando del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional. De la audiencia, creo. De la Audiencia, sí, estamos hablando de la Audiencia Nacional. Se llama Luis Pastor. Hay otros Luis Pastores que son cantantes y tal. Y resulta que este señor en su historial lo que tiene, entre otras cosas, es que fue asesor en los 2 gobiernos del señor Aznar. También una casualidad. Es asesor porque seguramente que es abogado del Estado, una cosa de estas, y ahora está ejerciendo aquí de fiscal. Pero mira tú por dónde, esas son un poco sus tendencias. Y ahora vamos a por el abogado, que es el abogado que le lleva que sepamos, de momento, a lo mejor le lleva en los 2 casos, pero el que le lleva en el caso, por el caso Koldo, pero probablemente le va a llevar en los 2, como ya digo, pero no lo sé, es decir, que no lo puedo asegurar, es un señor que se llama José Antonio Choclán, que seguramente que no sonará de nada, pero que yo no me dediqué únicamente a buscar cosas del señor Víctor de Aldama, sino que también me he dedicado a buscar cosas del señor Choclán. Bueno, fue ex juez de la Audiencia Nacional, por tanto conoce el percal, se supone, ahora ejerce como abogado. Ha sido el abogado en temas relacionados con la hacienda pública, el abogado de Cristiano Ronaldo y de Imanol Arias. Bien, ¿no? Pero también de la señora Cifuentes, pero también del señor Correa, pero también de miembros del PP en el caso Gürtel, pero también de miembros del PP en el caso Púnica, pero también de Rita Barberá, pero también de la familia Carceller, una de las familias más ricas de Cataluña, y también del expresidente del Banco Popular, el señor Ron. Bueno, no sé, a mí todo esto me produce mucha grima, ¿no? Es decir, este señor parece que tiene fama de ser muy buen negociador y parece que lo consiguió en los casos de Imanol Arias, Cristiano Ronaldo, etc. Y bueno, y probablemente estemos ante una estrategia que va más allá de la propia estrategia de defensa del señor acusado Víctor de Aldama, y estemos ante una estrategia que tenga mucho más que ver con otra serie de cosas que afecten al conjunto del mundo político en el Estado español, y que se da ahí un triángulo en la gente que interviene en estos procesos, bueno, pues que puede ser proclive, ¿no? Es decir, que puede ser, o sea, yo lógicamente no puedo hacer acusaciones, ¿no? Pero están muy claras la gente con la que estos fiscales, jueces y demás se han estado codeando durante los últimos años. Y qué bueno que después de este tipo de declaraciones el fiscal diga, pues este tío no es un peligro. O sea, el juez Pedraz lo mete en la cárcel porque hay un peligro claro
precisamente por el tema que estaba llevando, ¿no? Que era un tema de 182 millones de euros de fraude, y que había muchas posibilidades de que el tipo se escapara por todo eso que hemos explicado, sus contactos en Latinoamérica y todo este tipo de cosas, y que, bueno, pues que venga un fiscal y diga, no, este hombre ha cantado, y como ha cantado tiene todo el derecho. Claro, el cantar, si habéis escuchado algún profesional del tema jurídico que ha ejercido o que ejerce en la actualidad como fiscal o también como abogado, todo el mundo ve el mismo problema. Es que una cosa es que cantes y otra cosa es que presentes las pruebas de lo que cantas. Ujú. Y eso es lo que hasta ahora no se ha producido, aunque se ha amenazado con ello, ¿no? Y bueno, y es probable que nos encontremos con cosas, pero también es probable que volvamos a estar, o sea, hay una, por decirlo de otra manera, porque nos entendamos, hay una serie de procesos que necesariamente se alargan en el tiempo, como ya he explicado de este señor juez que se estuvo 3 años con un tema de un móvil de Podemos, y en cambio hay otras cosas que van muy rápidas, ¿eh? Y bueno, y parece ser que no es una casualidad. O que podríamos decir que aquellas cosas que afectan no únicamente a lo jurídico, sino también a lo político, no ofrecen excesivas casualidades respecto a temas de este tipo. No, es que ahora no te sabría decir cuál de ellos, pero alguno de estos 3 que te he nombrado estuvo implicado también probablemente el que fue el señor Choclán, el que fue ex juez de la... Pero prefiero dejarlo en incógnita, ¿eh? Pero sí sé que alguno de ellos estuvo implicado en el tema de la pérdida de su condición de juez por parte de Garzón. Es decir, No, no, que no tenemos... conozco, no conozco. Sí. Bueno, sé que lo he leído, pero ahora en los apuntes que tengo aquí encima no lo he puesto y bueno, pues eso, es digamos un elemento más, ¿eh? No es que Garzón fuera tampoco un juez vamos, que me cayera muy bien y demás, pero bueno, porque en ese momento la salida de Garzón no la motivó la circunstancia que la motivó, ¿no? Que es haberse metido con el Banco de Santander, vamos, no con el Banco de Santander, con el señor Botín. Y bueno, lo que nos da unas pautas que, bueno, que llevan a esa extrañeza. Claro, si esto, yo no digo que yo sea un periodista de investigación ni ninguna cosa por el estilo, ¿no? Pero si esto se da un poco como noticia breve y rápida, pues lo que queda es, y además este tío ha denunciado que no sé qué y tal, y que va a tirar de la manta y que no sé qué, y que hace... Bueno, el tema parece ser que va a ser más complejo que todo eso, ¿no? Y que de hecho ya lo es más complejo. Tampoco sé lo que puede pasar con los jueces, ¿no? Es decir, hay un juez Pedraz que es el que le hace ir a prisión, y hay otro juez que a petición del fiscal, que es el juez Itman Serrano, lo saca de prisión. Yo eso no sé cómo se resuelve, pero me parece que no debe tener una resolución tan fácil. El salir de prisión han explicado en algunos medios y algún jurista que, claro, si el fiscal que acusa le pide al juez que Sí, colaboración, sí, sí. etcétera, hay que ponerlo en libertad, el juez no tiene otro remedio, es decir, por ley está obligado a Uh-huh. ponerlo en libertad. Claro, sí. Lo que pasa que es lo que te digo, que estamos hablando de una persona que no es ese juez el que le ha puesto en prisión, sino que es el otro juez, ¿entiendes? Sí. Claro. Entonces, bueno. Coincide el fiscal en todo caso, ¿no? Sí, claro, es el mismo fiscal, sí. Bueno, es curioso. Bien, ¿lo dejas ahí o quieres añadir algo más? No, ya, es que de esto es bastante probable que hablemos alguna cosa No, más. pero más. A mí mi olfato, que no es un olfato perfecto y no es de sabueso tal, me da la impresión de que
Bueno, de hecho ya hay abiertos una serie de casos que están ahí con la intención de que se alarguen en el tiempo y que tapen otras cosas que no interesa, ¿no? Que sean objeto de polémica. Y sirven a determinados partidos políticos para estar run, 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 run con el tema durante mucho tiempo. Sí, sí, perdona. Lo que me he preguntado es cuánto tiempo sin eso. Claro, si eso no está estipulado legalmente, un señor puede decir tengo pruebas y ya las presentaré, pero cuando Bueno, termine el plazo, ¿no? evidentemente tienen que volverle a llamar a declarar, pero bueno, hay otras maneras, ¿me entiendes? Mm. Quiero decir que puedes llamar primero a al Coldo García para que vuelva a decir cosas, puedes llamar a Ábalos para que diga cosas, puedes llamar al número 3 del Partido Socialista para que diga si cogió los 15.000 o no los cogió, puedes llamar al bar de allí a ver si mantienen las cintas. Claro. Es decir, se puede dilatar lo que apetezca a los operadores judiciales o como se pueda decir esto. Es decir, si hay intereses políticos que se puede sospechar en ello, Claro, hay motivos para que claro, se dilate claro. en el tiempo. Sí, Bueno, bueno, de hecho estamos asistiendo a otras cosas parecidas, ¿no? Es decir, en este mismo momento el tema de Begoña, de la mujer de la mujer va más rápido y bueno, no solamente la Begoña sino la gente o sea, incluso la Fiscalía General del Estado va más rápido que el juicio a un señor que ha confesado que ha defraudado a Hacienda. ¿Te refieres al novio Sí, de la sí, señora Ayuso? sí, no lo quería Ex, decir o por lo así que sea. porque eso es, sí, sí. Va Sí, más sí, sí. rápido y a mí me da la impresión de que esta semana ha habido y sigue habiendo intentos de que las declaraciones de ese señor pues se retrasen, no sean el viernes, si son el viernes que coincida con alguna cosa que le pase a otra gente. Bueno, Por eso de taparla y ocupar la agenda política y cuando interesa. efectivamente, no, y además yo creo a ver, yo creo que en este país la derecha y el centro derecha, muy arropados por medios o pseudomedios a los cuales están financiando de manera muy clara, lo está consiguiendo. Es decir, yo creo que hay que decir que en los últimos meses eso se está consiguiendo. ¿Te refieres a forzar la agenda informativa con la agenda Claro. política, mezclarlo todo Sí, y sí, la sí, potencia de sí, determinados medios de comunicación lo imponen un poco, claro. imponen lo que se habla, lo que interesa y tapan otras cosas si interesa taparlas, etcétera, sí. Sí, bueno, el caso de la vicepresidenta, si iba a ser, si no iba a ser, si se iba a romper Europa, si no sé qué, si tal, ¡pum! Se acabó, ¿no? Ya no. Claro. Alguien ha tenido un especial interés por ver el ridículo que ha hecho los diputados y diputadas del PP en el Parlamento Europeo votando en contra de su partido europeo. Pues eso parece que no tiene ningún interés. Ujú. Pero lo otro era, vamos, que se caía el mundo, poco menos, tal. Entonces, vas viendo, y no solo en temas jurídicos, yo siempre me acuerdo, y lo vuelvo a recordar aquí, porque esa frase que parecía una tontería, esa frase de Aznar, yo creo que es la clave de muchas cosas, eso de quién puede hacer que haga. Sí, sí, sí. Yo creo que eso está, es decir, que hay. Y no porque sea España, o el Estado español, sino porque sabéis qué es lo que está pasando en el conjunto del mundo. Es decir, hay un interés por parte de un sector cada vez más duro, más reaccionario y tal, por hacerse
con el control, con el control de los gobiernos, de los estados, etcétera, y por imponer su lógica capitalista, hipercapitalista o, si queréis, turbocapitalista, ¿no? Y no se para en medios. Y los medios están, vamos, y los cuando me refiero a medios no me refiero solo a los medios de comunicación, sino en medios en todos los sentidos, en métodos, en acciones y demás. Y bueno, ahí está. Es decir, las últimas noticias, por ejemplo, sobre lo que se intentaba en Brasil, que vamos a ver si se confirman, son brutales. ¿Te refieres al intento de asesinar a Lula? Claro. Bueno, parece ser que a su vicepresidente, en su caso era envenenarle, ¿no? Que a lo mejor no moría, simplemente quedaba tal, pero matar a su vicepresidente, no sé qué. Quiero decir, o como vimos en su momento en Estados Unidos con el asalto al Capitolio, ¿no? Es decir, la misma, o sea, mandado por una persona que ahora mismo no va a ser juzgada por eso porque el fiscal del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ya ha dicho que no se puede juzgar a un presidente. Entonces, ¿no? Estas cosas están pasando en el mundo, por desgracia. Bien, Emili, nos queda poco tiempo, entonces ponemos un poco de música y dedicas poco tiempo a la siguiente porque nos hemos ocupado mucho. Pues vamos a poner algo de música por lo menos para separar esto. De acuerdo. Vamos allá, seguimos con Emili Cortavitarte, es lo que hay aquí en Radio Clara. Y querías hablar, tenemos poquito, ¿eh? Sí, pues nada, lo que tú me digas. Unos 5 o 6 minutos. Venga, puedo hacer un resumen. Esta es una de esas informaciones que me decías a micrófono cerrado, que apareció, se dijo rapidito y curioso, no se ha mantenido en los medios. No sé si es que no tiene un interés. Querella contra Juan Carlos I por un montón de delitos. Creo que la han hecho exfiscales y es gente de la de la judicatura. Sí. A ver. Esta sería una muestra de lo que hemos hablado anteriormente. Es decir, la dimisión del responsable del PSOE en Madrid o de cualquier otra cosa puede llevar ríos de tinta y especulaciones, etcétera. En cambio, pues la querella contra el rey Juan Carlos por el hecho de que no ha cumplido con sus deberes fiscales, hecha por personajes realmente muy significativos, el señor Martín Pallín, que aparece continuamente en la prensa, que fue y en los medios, ¿no? Magistrado emérito del Tribunal Supremo, otro magistrado emérito del Tribunal Supremo que responde el Clemente Auger, un catalán. Por ejemplo, está Jiménez Villarejo, es fiscal anticorrupción, Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, y otra serie de personas. Bien, la cuestión está en qué, ¿no? Porque diréis, bueno, a lo mejor no es noticia porque, claro, como él ya pagó y todo eso. Bueno, aquí está el tema, ¿no? Es que ellos buscan un determinado artículo del Código Penal, que lo tengo aquí apuntado, no me lo sé de memoria, es el 305.4, por si alguien tiene ganas de verlo, y que, según ellos, viene a decir que una vez que la Fiscalía te ha avisado, que te está investigando, y que además se le avisó por donaciones opacas, comisiones, patrimonio en paraísos fiscales, etcétera, si hay aviso previo no puede haber regularización, queda automáticamente inhabilitada, ¿no? Este sería, para ir rápidos, el kit de la cuestión. ¿Qué hizo el fiscal jefe anticorrupción, el señor Luzón, en 2022? Pues archivó 3 investigaciones y aceptó 4 regularizaciones, porque se hicieron en diciembre de 2020, febrero de 2021, 3 de ellas por importe de 5 millones de euros, que a la sazón parece poco precio, ¿no? ¿Aquí qué iba? Aquí que iban los 65 millones del AVE a la Meca, la comisión de los 65 millones del AVE a la Meca, transferencias que le había hecho un
un empresario rico mexicano, vaya usted a saber por qué, a través de un coronel, transferencias que le habían hecho a través de otro aristócrata europeo, etcétera, 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 ¿no? Todo eso suponía una cantidad bastante más importante que esos 5 millones que él ha regularizado. Pero además, todos eran delitos agravados, porque todos eran delitos superiores a los 300.000 euros. Además existía el tema de la utilización de personas físicas o jurídicas por en medio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué considera esta gente que sabe de esto? Creo que más que nosotros, pues que eso no se puede hacer, es decir, que el fiscal anticorrupción no actuó conforme a ley, que él no tiene derecho a retirar, a archivar esas investigaciones y que lo que tiene que hacerse es seguir con el proceso. Por cierto, el proceso está en la sala, o estaría en la sala segunda del Tribunal Supremo, donde está el señor Marchena, que creo que se jubilará pronto. Y tampoco sirve el tema de otro de los temas que se argumentó, que era el tema de que eran delitos prescritos. Ellos argumentan que hay una parte de los delitos que son entre 2014 y 2018 y que por tanto la prescripción son 10 años. 2014 no prescribe en 2014, sino prescribe en 2015, que es cuando haces la declaración de Hacienda, y por tanto los de 2014 quedaría hasta julio de 2015 y en el resto pues quedarían años posteriores. ¿Qué piden? No piden pena de cárcel porque entienden que el emérito tiene una edad como para no entrar en la cárcel, pero sí se acogen a un argumento que os voy a leer, que se llama, y que la ley parece que lo plantea, interés general de conductas de inequívoca relevancia penal. Es decir, esas veces que nos sale la flamenca o el actor o el no sé qué y que es el futbolista, que es importante pillarle en ese caso porque das el ejemplo y dices no, es que aquí todo el mundo tiene que cumplir con el Estado y tal, y tiene que aceptar sus obligaciones fiscales. En este caso ellos consideran que sería de especial relevancia porque es una persona que durante un tiempo ha sido el principal o el jefe máximo, digamos, del Estado, los ejércitos, etcétera, etcétera. Y por tanto piden una multa máxima en función de ese dinero defraudado y comprobado y admitido. Y en eso estamos. Y parece mentira, volvemos, y si quieres con esto acabamos, pues parece mentira que esto no sea motivo de ninguna investigación periodística más, no sea motivo de entrevistas a las personas que lo llevan a cabo y lo han presentado, etcétera, etcétera. Tendría que decir, perdón, para acabar y para acabar un poco de matizar la noticia, que sí que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos existe una demanda que en su momento puso Izquierda Unida, el PCE, Unidas Podemos y abogados y abogadas de izquierda, justamente sobre el mismo tema, ¿no? Y sobre la que el tribunal tendrá que posicionarse, pero eso no impide que este tribunal tiene que admitir o inadmitir esa querella, y vamos a ver qué pasa con ese tema. Pero vuelvo a repetir, como las noticias van en la dirección que determinada gente quiere, pues eso, yo qué sé, que va a venir a navegar un día de estos, o que nos preguntamos si pasará las Navidades con nosotros o en Abu Dhabi, que es lo que suele pasar en estos casos. Muy bien, pues lo que nos queda es seguir atentos a sí. Pase. De momento, sí, porque estaría bien ver cuál es la respuesta de esta sala segunda a lo que da toda la impresión de ser una querella muy bien presentada y muy bien argumentada, ¿no? Bien, Emili, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Vale, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos cuidamos. Cuidaros. Vamos a intentarlo, por lo menos. Muy bien, un abrazo. Hasta luego. Hasta ahora.